No, no, es muy buen celular, porque la verdad que tengo no, no quiero cancherear con el celular, no se crean que soy tan básico, digo, pero tengo un muy buen celular porque lo uso para, entre otras cosas, porque lo uso para trabajar en distintas cuestiones, pero se gasta el teléfono. Eh, y ahí quedó el mensajito también para las autoridades del Consejo Provincial, ya que estoy grabando. Este, bueno, a ver, ¿qué pasa? Hablando de... en la escuela, por ejemplo, la escuela es algo que está instituido y tiene una fuerza muy grande. Ahora, todo el tiempo estamos viendo mecanismos de ruptura en la escuela, ¿no? Movimientos instituyentes, ¿sí? Por ejemplo, en 1983, con la llegada de Raúl Alfonsín, el gobierno de Alfonsín se propone algo muy interesante que era eh, combatir la cultura autoritaria en la sociedad argentina. ¿Y qué idea tiene Alfonsín? Y la idea que han tenido muchos gobernantes en la Argentina y que no es mala, porque habla de la función social la... ¿Vieron que siempre se habla del rol político pedagógico del docente? Bueno, vamos a cosas concretas, pasemos a cosas concretas. En ese momento del país, después de 8 años de la dictadura más sangrienta que tuvo el país, la escuela jugó un rol político y social muy importante, ¿sí? Es decir, Alfonsín comienza un proceso eh, que le llamó erradicación de la cultura autoritaria e internalización de las normas democráticas o de los valores democráticos. ¿En qué consistía, por ejemplo, eso? Y acá apelo no tanto a ninguna bibliografía en particular, sino a una experiencia personal, subjetiva. Me acuerdo que cuando yo estaba terminando séptimo grado, que era allá por el año 88, todavía estaba Alfonsín en el gobierno, los chicos de séptimo a jugaban y en realidad no era tanto un juego, sino que era un ejercicio también de la autonomía educativa y de la democracia. Pero era un poco medio en juego, medio en serio, medio en juego, ¿no? Se conformaba una lista, varias listas, que competían en elecciones para ver quién iba a ser el presidente del centro de estudiantes de la primaria. Y los de séptimos presentaban listas, porque eran los mayores, entre comillas, y votaban los de cuarto, los de quinto, sexto y séptimo. ¿Sí? Entonces se hacían campañas políticas. Los de séptimo con la lista pasaban por las aulas, explicaban cuáles eran sus propuestas, cuáles eran sus visiones de la situación del colegio, qué era lo que iban a hacer durante el año, ¿no? Bueno, era como jugar a la democracia, ¿sí? Jugar a la democracia, pero era también un ejercicio democrático, ¿sí? Después, más adelante, eh, se, se, se produjo un movimiento, por lo general siempre el Estado tiene una fuerza instituyente muy grande en la escuela. ¿Por qué? Porque el Estado define el rol de la escuela en la sociedad, casi siempre, ¿sí? Eso ya lo van a ver ustedes muchos en, en, en algunas materias y en mucha bibliografía que van a leer. No es ingenuo el papel del Estado en la educación, en la institución educativa. Entonces, ¿qué pasa? Los 90 dijeron, bueno, hay que ir hacia la economía de mercado, entonces se buscó que las escuelas busquen financiamientos alternativos, interactúen con el sector privado, la sociedad civil, como se les llamaba, para que los chicos ya desde chicos vayan teniendo la práctica eh, de acostumbrarse a que van a salir de la escuela y van a tener que trabajar, ¿no? Bueno, en fin, hoy con la ESI también se produce nuevamente un factor instituyente. Y otras veces también son los chicos los que, o los estudiantes o los docentes los que producen factores eh, instituyentes o sucesos instituyentes. Pero bueno, de eso se trata un poco. No sé si había alguna
¿Alguna consulta más? Algo que... Pero veo que están bastante bien, por lo que las estoy escuchando. ¿Algo que me quieran consultar de otro texto, de otra...? No, yo por mi parte nada. Solamente era eso lo de la utopía activa. Bien. ¿Las chicas? Yo, profe, Sí. quería consultarle. Me estaba guiando más o menos para armar la red conceptual. Ahora, más o menos viendo todo cómo, porque armé una red conceptual de cada texto y Sí. quería centrarme más, comenzar por la sociedad, por el institucionalismo y después ir por la institución, la organización y después la relación de los. No sé si ese es el orden. Perdona que se te cortó un poco, Flor, recién. ¿Querías ir por la ¿No sociedad? yo? Sí, querías ir por la sociedad, me habías dicho. Claro, comenzar por. Veo que cada texto comienza como hablando sobre la sociedad y sobre el institucionalismo. Sí. Y después quería seguir con lo de institución. En la institución hablaría sobre la institución escolar también. Y después por organización, y después como al último por la relación que hay entre institución y organización. Está perfecto, está muy bien, sí, sí. Sí. Solo que no sé cómo armarla. ¿Le podemos hablar de soberanía alimentaria también? Basta de soberanía. Bueno, se puede entender como una institución, se puede entender como una institución y ver cómo opera transversalmente en la escuela. Sí, sí, eh, eso puede ser una... Si ya lo está, además debe ser algún eje de la práctica ese, ¿no? No, profe, ya está. Sí, fue el eje de todo el 2020. Bien. Todavía siguen jodiéndome las cosas. Está bueno, es importante, pero ya, listo. Sí, Aplicarlo a matemática era como muy guau. sí, es un tema importante, pero bueno, tiene su complejidad. Miren, yo he trabajado mucho tiempo en un lugar que se llama el Foro Nacional de Agricultura Familiar. Así que algo del tema entiendo. Este, y bueno, la soberanía alimentaria es como que tiene por lo menos dos formas de entenderlo. Uno en términos subjetivos, que es la capacidad y el conocimiento. Primero el conocimiento, después la capacidad, porque si no se tiene conocimiento no existe la capacidad para poder producir sus propios alimentos en la casa, ¿no? En un patio, en un cajón, en donde sea. Y después el tema de la soberanía alimentaria como, bueno, el derecho soberano a alimentarnos sanamente, ¿no? Que también ahí ya hay una dimensión un poco más amplia y más general, que empiezan a jugar otros factores, ¿no? Pero sí, sí, sí. Profe, le hago Sí, una consulta. Hasta ahora yo no tengo muchas dudas sobre el tema, porque recién vengo analizando a profundidad bien tres textos. Me queda sí. el último que vimos el otro día, que tengo los apuntes que tomé durante la clase, pero seguramente cuando quiera armar la red conceptual, que va a ser la que yo vaya a exponer, seguramente me traben. ¿Habrá problema en que yo le consulte? No, no hay problema, no hay problema. No, no, no. ¿Sí en pie la clase de consulta de mañana? No, ya está, chica. Ya está. Ya... Consulten con la almohada. ¿Rendimos el miércoles? Rinde el miércoles, pero quédense tranquila. Lo importante es que hayamos podido eh, tener algo parecido a una cursada y a un espacio curricular. O sea, la verdad que yo con eso yo creo que ya está bastante saldada el trabajo. Pero
Pero sí, esta es una instancia que es necesaria, la del coloquio integrador. De hecho, otras comisiones están haciendo un coloquio integrador con toda la bibliografía. Yo decidí recortarlo a estos últimos 3 textos porque era lo último que nos faltaba ver del programa o lo que había quedado más descolgado del programa, que hablaba propiamente del funcionamiento de las organizaciones y de las instituciones. Así que no. No, igual los textos aportan mucho para el tema de las prácticas. Es que esa es un poco la idea, que estos conceptos sean como conducentes para las observaciones en la práctica. Sí. Esa es un poco la idea del diseño curricular. Y yo trato de hacer hincapié en eso porque creo que sirven para. Porque, a ver, Sí. porque lo que a ustedes les piden en la práctica, a mí me parece que está muy bueno, pero por ejemplo, no, salvo en este espacio curricular donde nosotros por iniciativa de los docentes, y algo muy parecido de pasar en otros institutos, porque muchas veces los seres humanos respondemos y reaccionamos en función a reacciones, ¿no? Utilizando el sentido común. Digo, no nos enseñan a investigar, no nos enseñan a hacer una indagación, ¿no? Y a ustedes les dicen, bueno, ahora tienen que hacer una indagación para descubrir. Bueno, y hacer una indagación es tener, para poder indagar algo, para poder investigar algo, ustedes tienen que tener por lo menos una base conceptual, ¿no? Como por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los procesos que quisimos averiguar en la escuela 234. ¿Qué procesos de instituyentes marcaron a ese espacio? Entonces, a partir de que ustedes saben que existe algo que se llama instituyente, pueden ir a preguntarle a la directora cuáles fueron las cuestiones instituyentes. Si le dicen así, la directora les va a mirar con una cara como diciendo, ¿y esta flaca de qué está hablando? Pero ustedes saben que tienen que decirle, bueno, cuáles fueron las cosas que cambiaron la institución, que produjeron una transformación, y le están diciendo lo mismo. Ahora, después cuando lo van a escribir, van a decir, en la escuela 234, un proceso instituyente muy importante fue el tema de, no sé, la participación democrática de los estudiantes, ¿no? Eso es un poco, de eso se trata un poco el espacio. Así que vayan tranquila, preparen la red conceptual y nos encontramos en el coloquio. Ok, listo. Gracias, profe. No, de nada. Que tengan un lindo fin de semana. ¿Listo? Ay, Chao, disculpe, chao. yo le quería preguntar Sí, una no, por última favor, pregunta. decime. Sí. Sí, quería saber, por ejemplo, el institucionalismo sería una teoría o teoría de la institución. Y ahí es donde se habla de la psicología social de las organizaciones, lo que dice Ribeira, creo Pichón Rivier. Quiroga Ah, y sí. Maeselson, digamos que sería lo mismo, pero en la organización, o sea, teorías de la organización, lo que ellos plantean. Exactamente. Que creo que eran 6 dimensiones de una organización, ¿no? Lo de las 6 Sí. dimensiones. Sí. Eso no. A ver si lo tengo acá. Ah, bueno, la del proyecto, ¿no? Son todos parecidos los textos, ¿no? El proyecto era una, la otra era. ¿Dónde lo tengo esto? Esto no es. Fanny. A ver. Justo ese texto lo saqué del folio porque fue de lo último que trabajamos.
Claro, ese era vinculado a las organizaciones. Claro. Las dimensiones del análisis organizacional, creo, se veía de esas 6 dimensiones, algo así, me parece. Sí, sí, que si las tienen anotadas y me pueden ayudar, mejor, porque no tengo acá las... Vieron que ni yo me acuerdo, pero por ejemplo, en una red conceptual ustedes pueden tener anotadas los nombres, no el texto, no la explicación textual, no van a estar leyendo de una red. La red en realidad es un apoyo, como una ayuda a memoria sería, ¿no? En todo caso. Pero la primera de las dimensiones, porque o sea, nadie se... A veces después con el paso del tiempo, yo esto a veces ni necesito mirar el apunte para explicar instituyente, pero porque ya lo expliqué tantas veces que uno lo va memorizando. Pero este texto es nuevo, lo incorporamos hace poco y me cuesta un poco más. El proyecto era una de las dimensiones, ¿no? La primera. ¿Cuál era la otra? ¿Estructura organizativa? La estructura organizativa, muy bien. ¿Sí? Que sería equivalente a lo que otros autores mencionan al atravesamiento, la estructura organizativa, ¿no? Sí, había otra dimensión que era Integración psicosocial. integración psicosocial, que eran distintos elementos que le permitían a la persona sentirse parte de una organización, ¿sí? Sentirse miembro, poder participar, poder decidir acerca. ¿Cuál era la otra dimensión? ¿Cuál era? Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, que hacía referencia a la salubridad y el medio en el cual uno desarrolla su trabajo, ¿sí? El quinto elemento era Sistema político. un sistema político, muy bien. Y el sexto era el contexto, ¿sí? Bueno, todos estos elementos son elementos que conforman parte, son necesarios a la hora de pensar una organización. De vuelta, yendo al tema de la escuela, ustedes cuando tienen que hacer una descripción del funcionamiento de la escuela, le pueden preguntar al equipo directivo cuál es el proyecto educativo que presentaron o que tienen en vistas para el funcionamiento de la escuela, o qué objetivos y fines se proponen. Un proyecto siempre contempla fines y objetivos. Ahora, para cumplir esos fines y objetivos yo necesito una estructura organizativa que me permita alcanzarlos, es decir, necesito organización y estructurar ciertas funciones, ciertos roles para alcanzar las metas, los objetivos que me propongo en ese proyecto. A su vez, ese proyecto tiene que tener capacidades empáticas, ¿no? Es decir, debe generar el interés en los miembros de esa estructura para que funcione, para que se sientan a gusto, cómodos. Y también para que se sientan cómodos, esas personas deben trabajar en condiciones de trabajo dignas, saludables, ¿sí? El sistema político hacía referencia a lo jerárquico dentro de la institución, ¿no? La dimensión del sistema político tenía que ver con las jerarquías que se establecen dentro de una organización, es decir, los roles, ¿sí? Dentro de esa estructura jerárquica, y el contexto es lo externo, el mundo de lo social, que es contingente y puede hacer variar cualquiera de estas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, una pandemia como contexto descalabra todas estas dimensiones. Fíjense, ese puede ser un tema para desarrollar en un coloquio, ¿no? Digo, bueno, cómo la pandemia afecta a las distintas variables de una organización como la escuela, ¿no?
transforma el proyecto completamente, porque uno se tiene que escapar de lo que proyecta, de lo que establece, estipula, de los objetivos que tiene, porque no encuadran con la situación contextual de una pandemia generalizada en la sociedad. La estructura organizativa se dispersa. ¿Qué estructura organizativa? ¿Dónde está mi preceptor? O el preceptor de usted, ¿dónde está? ¿Dónde está el personal de maestranza que no vino hoy a limpiar el living de mi casa para que yo dé la clase? ¿No? ¿O dónde está el personal de maestranza que no trajo las tizas, no puso las tizas en el pizarrón? A su vez, la integración psicosocial de las personas y cambia muchísimo, porque una cosa es ir a estudiar al instituto y otra es tratar de estar conectado en la casa, buscando datos, que si tengo datos, que si no tengo datos, lo bien o mal que me hace sentir todo esto. Eso es lo que más cambió, me parece. Claro, hay veces que yo no puedo tener la cámara encendida. Y sin embargo, yo he charlado con docentes que no pueden hacer lo que yo estoy haciendo, o porque les da vergüenza, o porque no, en la mayoría de los casos, porque no manejan la tecnología, no han tenido un proceso previo de adaptación tecnológica. Y en otros casos porque tienen 4 pibes, como también tienen muchos alumnos que tienen hijos. Entonces, digo, es la dimensión esta dimensión también está alterada. El contexto puede modificar muchas cosas, ¿sí? No hace falta que sea un contexto tan dramático, que se caiga que se rompa el tanque de una institución, también es parte del contexto, de lo contextual, del lugar físico y geográfico donde está la institución, ¿no? El contexto no necesariamente tiene que ser lo social, sino que puede ser la ubicación geográfica, ¿sí? No es lo mismo. Temporal, por ejemplo, también Claro. puede ser un contexto adverso. Ahí va, un temporal es un contexto adverso. La ruralidad define por contexto una escuela de cierta manera, ¿no? No es lo mismo una escuela rural que una escuela en una ciudad, ¿sí? Esas son de eso trata este texto, ¿no? Entonces pueden elegir como base tal vez alguno de estos textos para hablar. Tampoco van a hablar tanto, vamos a hablar entre 7 y 10 minutos, no mucho más. Y relacionar, en todo caso, tener como base, ¿no?, un texto y de ahí relacionar con conceptos de otro texto, ¿sí? Mi profe le iba a preguntar, ¿y usted el 27 manda en mensajería interna el link? Exactamente, mando por ¿Y mensajería va a internet. mandar primero una, después la otra, así, o manda un solo link para todos? Nos conectamos todos en el mismo aula y una vez ahí, por listado, por orden de abecedario, va quedando la que esté primero en el listado. ¿Les parece? Si alguien tiene algún problema de trabajo. Tenemos 7 o 8 minutos en hablar. Sí. ¿A qué hora sería más o menos? Y nosotros puede ser que hayamos empezado las clases más temprano antes, o antes de las 10, o siempre a esta hora, a las 10. A las 8. Bien. Las 8. Y a las 8 puede ser. Si todos podemos a las 8 no hay ningún problema. Yo a las 8 puedo. ¿Sí? Esto sería estoy perdido ya. ¿El martes habíamos quedado? Sí, el martes. El martes 27. El martes 27 a las 8. Bueno.